Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a discutir brevemente dos conceptos muy importantes relacionados con relaciones y funciones que son el dominio y rango. Entonces, bueno, comencemos. Recordemos, vimos en un video pasado que una relación es una correspondencia entre dos conjuntos de datos y que una función es una relación pero con ciertas restricciones, donde la restricción es que cada elemento de mi primer conjunto de datos le corresponde un único elemento del segundo conjunto de datos. También habíamos dicho que esa correspondencia la podíamos poner en términos de pares ordenados, que generalmente los representamos con X y Y, que primero ponemos la entrada, esta es la entrada, las X, y esa es lo que se le llama la variable independiente, y después ponemos las salidas, que son las Y, o la f de x, este es el valor que me da, que me regresa mi función, y se le llama variable dependiente. Y esto está expresado de manera gráfica en esta figura. Aquí están mis X, que son mi entrada. Yo la meto a una maquinita que es mi función. Esa función me va a regresar un valor, y ese valor es la Y, mi variable dependiente. Entonces, como tenemos dos conjuntos de datos, mis entradas y mis salidas, a cada uno de ellos recibe un nombre en particular. Y aquí dice, para cada relación, aguas, para cada relación, consiste de un conjunto de pares ordenados X y Y, donde hay dos conjuntos de elementos importantes. El dominio, que es el conjunto de todos los valores de la variable independiente, es decir, a todos los valores de X, todo ese conjunto, yo le voy a llamar el dominio de la función. Y todo el conjunto de valores de la variable dependiente, todo lo que salga, es a lo que yo le llamo el rango. Entonces, si yo por aquí estoy introduciendo mi x1, mi x2, mi x3, mi x4 y así hasta los que yo tenga, mi xn, eso es a lo que yo le llamo el dominio. Y todo lo que me arroja la función, me va a arrojar una y1, me va a arrojar una y2, una y3, una y4 y así. Eso es a lo que yo le llamo el rango. Muy bien. Entonces, estos son los dos conjuntos que están muy íntimamente relacionados con relaciones y funciones. Y bueno, aquí les ponía el ejemplo que trabajamos en el video pasado, donde si yo tengo el precio de la gasolina, puede ser verde, obviamente no son los precios actualizados, pero bueno, y el precio de la gasolina magna de la premium, y yo esto se los doy de entrada a mi maquinita, pues lo que me va a arrojar es el precio, el costo acorde al número de litros. Ok, entonces hagamos un primer ejemplo. Dice encontrar los dominios y rangos de las siguientes relaciones. Recordemos que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son una función, porque las funciones son más restrictivas. Entonces, veamos aquí. Dice, dado el dominio y rango de cada relación, determine si la relación define una función. Entonces, lo que les decía, todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones me definen una función. Vayamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo me dice que mi dominio, recordemos que corresponde a la variable independiente, y recordemos que en mi conjunto de pares ordenados, el primero es la variable independiente y el segundo corresponde a la variable dependiente. Entonces el dominio pues es 3, 4, 4 y 6. 3, 4, 4 y 6. Y por otro lado tenemos el rango, que corresponde a la variable dependiente. En mi maquinita es la salida. Estas son las entradas y estas son las salidas. Esta es la entrada, esta es la salida
Y cuando yo le meto el 3 a la maquinita o a mi función, me regresa un -1. Cuando yo le meto un número 4, me regresa un 2. Cuando yo le meto un 4, me regresa un número 5. Cuando le meto un 6, me regresa un número 8. Pero bueno, entonces ya tenemos que es el dominio, ya tenemos que es el rango. Pero ahora, para definir si es o no una función, recordemos que a cada uno de estos valores de la variable independiente le debe corresponder un único valor del conjunto de datos de la variable dependiente. Y bueno, al 3 pues se corresponde con el -1, el 4 se corresponde con el 2, pero resulta que el 4 tiene asociado dos valores. Y eso lo que me está diciendo es que esto es una relación. Esto es una relación, pero no es una función. Esto es una relación, pero no define una función. Y no define una función porque a un mismo elemento de mi dominio le corresponden dos valores diferentes del rango. Por lo tanto, esto pues no es una función. Muy bien. Vayamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a verlo aquí directamente y vamos a borrar esto, pues lo podemos ver aquí. Vamos con el inciso B. El inciso B me dice que tengo un conjunto. Este es el dominio, que son los valores de la variable independiente. Este es el rango, que son los valores de la variable dependiente. Y bueno, ya identificamos cuál es el dominio, cuál es el rango. Ahora me tengo que asegurar que a cada elemento del dominio le corresponda un único valor del rango. Al 4 le corresponde el 100, al 6 el 200, al 7 el 200 y a -3 el 300. No importa que el 6 y 7 le correspondan el mismo valor, lo importante es que solo les corresponda un único valor, o es decir, que aparezcan solo una vez aquí en este conjunto de datos. Por lo tanto, esto sí es una función. Muy bien. Y ahora vamos con nuestro inciso C. Los valores de X, ya dijimos, son las entradas, son las variables, es el conjunto de la variable independiente y ese es mi dominio. Lo que yo hago ahora es identificar estos como el rango, que son las salidas. Y resulta que a -5 le corresponde el 2, al 0 le corresponde el 2 y al 5 le corresponde el 2. A todos les corresponde el 2 y no importa, esto también es una función. De hecho, esta es una función como si tuviéramos f de x igual a 2. ¿Ok? Quiere decir que para todos los valores de x, no importa cuánto valga x, siempre la y va a valer 2. Por ejemplo, si este es -5 y este es y, vale 2. Cuando 0 vale 2. Cuando 5 pues vale 2. Y lo que nosotros tendríamos pues sería la gráfica de una línea horizontal. De esta forma, f de x igual a 2. Pues bien, esto también representa una función. Y recuerden que es una función porque a cada valor de x le corresponde un único valor de y, sin importar que sea el mismo valor de la variable dependiente. Lo importante es que a este no le correspondan dos valores distintos. Vayamos con nuestros siguientes ejemplos. Ahora nos pide que encontremos los dominios y los rangos de las siguientes gráficas y que aparte de eso, bueno, quizá también podamos decir si es una función o si es una relación. Vayamos con el inciso A. Muy bien, vamos con el inciso A. Recuerden que mi dominio corresponde a todo el conjunto de variables independientes y no se nos olvide que tenemos conjuntos de pares ordenados donde la x es la variable independiente, la y es la variable dependiente
Y entonces el dominio consiste de todas las x. Vamos a ponerlo. Mi dominio consistiría de -1, 0, 1, 4 y 5. Como podemos ver, pues en el dominio no aparece repetida ninguna vez alguna de las variables x, es decir, no aparece repetido el valor de x. Ese sería mi dominio. Mi contradominio, perdón, mi rango, corresponde a todo el conjunto de variables dependientes, es decir, el segundo número de este par ordenado. Y entonces sería menos, cuando x vale -1, vamos a ponerlo igual en rojo, le corresponde 1, cuando x vale 0, -1, cuando x vale 1, 2, cuando x vale 4, -3, y cuando x vale 5, la función me regresa un 2, perdón, me regresa un 2. Entonces ahora pues nos aseguramos simplemente que cada valor de la variable independiente le corresponda a un único valor de la variable dependiente. Este es con este con este con este, y efectivamente esto es una función. Esto que está aquí me representa una función con un dominio dado por este conjunto de valores y por un rango dado por este conjunto de valores. Ahora vayamos con nuestro siguiente ejemplo, el inciso B. Bueno, aquí ya me está dando una idea. El dominio, recuerden que es el conjunto de variables o de valores de la variable independiente, y recuerden que generalmente ese se pone en el eje horizontal. Por lo tanto, los valores de x comienzan en -4, pasan por el 0 y llegan hasta 4. Es decir, mi dominio expresado en notación de intervalos, sería de -4 a 4. Acuérdense que el corchete indica intervalo cerrado, y eso significa que sí estoy ocupando o forma parte del dominio este valor en los extremos. Es decir, mi dominio empieza en -4 exactamente y termina exactamente en 4. Ahora, los valores de la variable dependiente, que vendrían siendo el rango, pues corresponden a los valores de y o los que están sobre el eje vertical. Y como podemos ver aquí, los valores comienzan en -6. Vamos a hacerla un poquito más gruesa la línea. Vamos a hacerla más gruesa. Vamos a dejarlo en verde. Empieza en -6 y terminan en 6. Entonces, no conozco de manera precisa cuáles son estos valores, pero sí yo puedo decir que el rango de esta función, otra vez, intervalo cerrado, desde -6 hasta 6. Ahora, ¿es esto o no una función? Bueno, recordemos que una de las restricciones es que no aparezca repetido un valor de la x y tenga dos valores distintos en y. Otro, en el video pasado vimos que podíamos hacer la prueba de la línea vertical, y dijimos que si una línea vertical cruza en más de un punto a una curva, entonces esto no representa una función. Y aquí ustedes pueden ver que para un valor dado de x corta en dos puntos distintos. Entonces, pues esto realmente es una relación, pero no es una función. Entonces, esta relación no define una función. Esta relación no define una función, ¿sí? Porque para un mismo valor de x, por ejemplo aquí x igual a 2, pues yo tengo dos valores distintos de la variable dependiente. Muy bien, vamos con el inciso C. En este caso no me está indicando de manera clara cuáles son
los valores que hay aquí. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta estas dos flechitas que están aquí. Estas flechas, esta flecha, indican que la curva continúa. Es decir, que se extiende indefinidamente. Indica que se extiende de manera indefinida. Y lo mismo para acá. Se extiende de manera indefinida. Esto lo que me está diciendo, pues es que para el inciso, este es el A, este es el B, este es el C. Lo que me está diciendo es que yo puedo tomar cualquier valor de X y esto va a tener cualquier valor en Y. Si ustedes hacen la prueba de la línea vertical, se van a dar cuenta que solo cruza en un punto, por lo tanto esto sí es una función, y por lo tanto mi dominio iría desde menos infinito hasta infinito. Es decir, yo puedo tomar cualquier valor en X desde menos infinito hasta infinito. Recuerden que el paréntesis indica que no estoy tomando el valor que tengo indicado aquí, que en este caso infinito no es un número, pero bueno, recordemos que es precisamente por eso lo ponemos en notación de paréntesis. Ahora, este es el dominio. Este vendría siendo mi dominio. Si analizamos aquí la gráfica, bueno, pareciera también que el rango también va a tomar valores de menos infinito hasta infinito, porque esto se extiende de manera indefinida. Bueno, aquí nos queda un poco chueco, vamos a corregirlo. Más o menos quedaría. Entonces, como la línea se extiende de manera indefinida, pues también el rango, los valores de la variable dependiente, pues también serían de menos infinito hasta infinito. Es decir, el dominio y el rango, los dos van de menos infinito hasta infinito. Muy bien, pues vamos con nuestro último ejemplo, que es esta gráfica. Ya sabemos que estas flechas indican que esto se extiende de manera indefinida. Y el hecho de que se extiendan de manera indefinida quiere decir que yo puedo tomar otra vez los valores de X desde menos infinito hasta infinito. Es decir, yo puedo agarrar desde menos infinito hasta infinito y ese va a ser mi dominio. Menos infinito hasta infinito. Ahora, ¿qué pasa con el rango? Bueno, pues con el rango hay que tener cuidado porque aquí, como podemos ver, empieza desde menos 3 y después se extiende de manera indefinida. Es decir, el rango no va desde menos infinito, sino por lo menos comienza en menos 3 y se extiende de manera indefinida hasta infinito. Y pues también sí es una función, porque si hacemos la prueba de la línea vertical, veremos que cualquier línea solo cruza en un punto. Entonces, bueno, vamos a poner eso. Esta sí es una función y este también es una función. Y bueno, con esto completamos estos ejercicios de cómo obtener el dominio y el rango en una función a partir de la gráfica. Entonces, retomemos o reafirmemos lo que hemos visto. El dominio de una función van a ser todos aquel conjunto de valores de la variable independiente que me van a producir valores reales de la variable dependiente. Es decir, todos los valores que yo pueda meter aquí, todas las X que yo meta aquí y que hagan que no se descomponga esta maquinita. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso de que no se descomponga. Estos son valores, son valores reales o números reales. Y aquí a la salida también yo obtenga valores reales, ¿sí? Números reales, valores reales. Si por alguna razón yo le doy una entrada a esta maquinita que hace que no me dé un valor real, ¿sí? No vamos a descomponer nuestra maquinita.
Entonces ese no sería un valor en el dominio, y es importante encontrar qué valores son los que están excluidos del, del dominio. Veamos un ejemplo. Si mi función es igual a 2x más 3, no importa qué valor yo le dé a la x, el que ustedes quieran, puede ser desde menos 10, menos 1000 o lo que ustedes quieran, la salida siempre va a ser un número real. Es decir, mi dominio para la x iría desde menos infinito hasta infinito. Perdón, este no es un corchete, es un paréntesis. Menos 100, no, hemos dicho menos infinito hasta infinito. Y la salida pues también va a ser desde menos infinito hasta infinito. Entonces aquí no tengo problemas. Es este caso, todos los valores reales que yo le ponga de x me van a producir una salida válida, un valor real en y. Sin embargo, hay ocasiones en que ciertos valores de x podrían ocasionar que esto no me dé una salida en un valor real. Es decir, estaríamos descomponiendo, metiéndole cosas a nuestra máquina que no deberíamos meterle. Un ejemplo clásico es esto que esté aquí. Yo le puedo meter cualquier valor negativo desde menos infinito hasta, no sé, hasta cualquier valor antes del 0. Si aquí está el 0, todos estos son válidos. Y después del 0, todos estos son válidos. El que ustedes quieran. El problema está si yo le pongo el valor de 0. ¿Por qué? Pues porque esto no está definido. Entonces, si esta función es la que estuviera aquí 1 sobre x y yo le quiero poner aquí x igual a 0, pues eso va a destruir mi maquinita. ¿Por qué? Porque yo no tendría entonces una salida real. Yo lo que no, de hecho no tendría salida porque esto no está definido. No está definido. Y por lo tanto este valor de 0, de x igual a 0, no es parte del dominio. No lo puedo poner en el dominio de los valores de entrada. En este caso particular, en este caso muy particular, mi dominio pues sería la unión desde menos infinito con 0. Acuérdense que el paréntesis me indica que este valor aquí no lo tomo en cuenta y lo voy a lo voy a unir con el conjunto de valores desde 0 hasta infinito. En otras palabras, son todos los reales excepto el 0. Todos los números reales excepto el 0. Ese sería mi dominio. Ahora, en general, aquí lo tienen. El dominio de una función se define por una expresión algebraica que es el conjunto de todos los números reales, así como les dije aquí, excepto aquellos que van a destruir esta maquinita o que me van a provocar que yo no tenga una salida válida en los reales o que no esté definida. ¿Qué es lo que dice aquí? Excepto aquellos números que me den lugar a una división por 0 o que den lugar a una raíz de un número negativo. Y aquí este también es un ejemplo clásico. Si yo tengo que mi función es raíz de x, pues yo no le puedo poner como raíz de 4, ni raíz de menos 1, ni raíz de menos 0.1. Es decir, cualquier número negativo queda excluido. Entonces, mi dominio va a estar dado desde el 0, el 0 no tengo problema, raíz de 0 es 0, hasta infinito, que es otra forma de decir que debe ser todos los números mayores o iguales a 0. Entonces, cuando les pidan o tengan que calcular el dominio de una función a partir de su expresión matemática, asegúrense de excluir aquellos valores que den lugar a un 0 en una división o que den lugar a división por 0, o aquellos valores que ocasionen que tener una raíz par de un número negativo. Acuérdense que es una raíz par, porque si yo tengo raíz cúbica de x, esto no importa si yo le pongo menos 27, esto ya vimos que es menos 3. Por eso se refiere a una raíz par. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado de no tener, por ejemplo,
la raíz cuadrada de menos 4 o la raíz cuarta de menos 16. Esos no son, en este caso la x y mi función estuviera dada por esa raíz, el menos 4 y el menos 16 no son valores del dominio. Vamos a hacer unos ejemplos donde precisamente practiquemos estas ideas. Vamos con el inciso A, y igual a x más 4. Entonces, empecemos con el inciso A. Me dice que f de x, la función evaluada en algún valor de x, es igual a y esto es igual a x más 4. Y pensemos primero en el dominio. Y yo lo que me tendría que preguntar es si hay aquí algún valor de x que me dé lugar a una división por 0 o a una raíz par de un número negativo. En este caso pues vemos que no tenemos ninguna situación que me vaya a dar una división por 0, ni tampoco tengo un radical. Entonces para cualquier valor de x que yo le dé, para cualquier valor que yo le dé a x, no importa si es positivo o negativo, simplemente le voy a sumar 4 y eso me va a regresar un número real. Por ejemplo, si x es igual a menos 100, pues y es igual a menos 100 más 4 y esto es igual a menos 96. Si x es igual a 20, pues y es igual a 20 más 4 y esto es igual a 24. Entonces, bueno, pues en realidad, sin importar el valor de x, que es un número, puede ser cualquier número real, eso quiere decir que mi dominio va de menos infinito hasta infinito. X puede representar cualquier número real. Y dado que el valor de y, mi salida, mi rango entonces simplemente es cualquier valor de esos más 4, pues también no voy a tener ningún problema, siempre me va a resultar un número real y el rango va a ser de menos infinito hasta más infinito. Muy bien, vamos con el inciso B. Ahora, para el inciso B, yo tengo que la función evaluada en x, que es igual a y, esto es igual a la raíz de 2x menos 1. Aquí, obviamente, tenemos un radical, tenemos una raíz con índice par, esta es una raíz cuadrada, y aquí yo debo de tener cuidado que esto me dé como resultado un número real. Y para que esto me dé un número real, yo debo tener cantidades mayores a 0 dentro del radical. Y para que esto me dé mayores a 0, pues quiere decir que 2x menos 1 debe ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces lo que hacemos pues es resolver ser mayor o igual a 0, mayor o igual a 0. Sumamos de ambos lados el menos 1, 2x menos 1 mayor o igual a 0. Le sumamos de ambos lados más 1, más 1. Me queda que 2x es mayor o igual a 1. Dividimos entre ambos lados entre 2. Dividimos entre 2. Y me queda que x debe ser mayor o igual a 1 medio. Entonces, si yo escojo un valor que sea por lo menos 1 medio, esto siempre va a ser mayor que 0 y esto va a tener soluciones en los reales. Por ejemplo, si x es igual a 0, que no cumple con esto, yo tendría que f de x es igual a 2 por 0 menos 1. Esto es igual a la raíz de menos 1 y esto no tiene solución en los reales. Y bueno, esto es para ilustrar que efectivamente nuestros valores deben ser mayores o iguales a 1 medio. Por lo tanto, nuestro dominio consta de todos aquellos valores que son mayores o iguales a 1 medio, o de otra forma, de 1 medio hasta infinito. Ahora, para el rango, si nos damos cuenta, cuando x vale 1 medio, esto es 2 por 1 medio va a ser 1, 1 menos 1 es 0, pues quiere decir que los valores del rango van a empezar en 0 y van a terminar en infinito. Para valores muy grandes de x, esto también me va a regresar valores reales también muy grandes, tendiendo a infinito.
Entonces, bueno, pues esta es el tercer ejemplo. No, perdón, vamos apenas en el B. Vamos con el inciso C. Muy bien, vamos con el inciso C, que y cuadrada es igual a x. Recordemos que nosotros si le sacamos raíz a esta expresión, si ponemos raíz de y cuadrada es igual a la raíz de x, entonces aquí debemos de tener cuidado porque entonces x debe ser mayor o igual que 0, y aquí esto que está aquí pues ya lo vimos en otro video, es la definición del valor absoluto de y, que esto es y si y es mayor que 0 y esto es menos y si y es menor que 0. Entonces me quedaría que y podría ser igual a la raíz de x, o menos y igual a la raíz de x, o y igual a menos raíz de x. Si ustedes grafican esto, pues van a obtener esta gráfica, y de aquí se van a dar cuenta que esto no me define una función porque no pasa con el criterio de la línea vertical. Recuerden que si ustedes trazan una línea vertical y cruzan más de un punto a la función, entonces esto no representa la gráfica de una función, sino es una relación. Entonces lo primero es que esto no es una función. Esto no es una función. No es una función. ¿Ok? Ahora, lo siguiente es que el dominio, como ya lo vimos aquí, x tiene que ser mayor o igual a 0. Si no podemos poner ningún número negativo aquí para no, bueno, porque si lo ponemos pues no tendremos solución dentro de los reales. Entonces mi dominio va desde 0 hasta infinito. Ahora, ¿cuál sería el rango de esta función? Aquí hay que tener cuidado porque entonces la y podría ser raíz de x o menos raíz de x. Y como ya restringimos el dominio de 0 a infinito, quiere decir que yo puedo tomar valores positivos para la raíz de x o menos la raíz de x. Por ejemplo, si x es igual a 100, pues entonces la y podría ser la raíz de 100 o podría ser la raíz de menos 100. Y en este caso este es 10 y este es menos 10. Y así para cualquier valor de x, siempre con la restricción de que x mayor o igual que 0. Entonces la y, el rango, en realidad puede tomar valores desde menos infinito hasta... Ay, perdón, esto no está bien. Esto dije raíz de menos raíz de algo. Esto es y es igual a menos la raíz de 100 y esto sí es menos 10. Y si ustedes le ponen 1000 o le ponen 100.000 o le ponen 1.000.000, bueno, siempre van a tener un valor positivo y un valor negativo para la y. Y eso quiere decir que el rango va desde menos infinito hasta infinito. Muy bien, pues entonces este sería nuestro dominio de 0 a infinito para la x y de menos infinito a infinito para los valores de la variable dependiente o la y. Otra forma de verlo es que como esto está elevado al cuadrado, pues cualquier número negativo, ya sea positivo o negativo, se puede elevar al cuadrado y no tengo problemas para ir de menos infinito hasta infinito. Vayamos con nuestro ejemplo del inciso D. Muy bien, ahora vamos con el inciso C. Perdón, el D. El D me dice que y es menor o igual a x menos 1. Y tenemos que decir si esto es una relación o si es una función. Y si es una función, bueno, independientemente si es una función o no, pues hay que determinar el dominio y el rango. Recuerden que una función, a cada valor de x le corresponde un único valor de y o del conjunto de la variable dependiente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le damos un valor a x, por ejemplo 1?
Si x es igual a 1, y es menor o igual a 0 menos 1 y y tendría que ser menor o igual a menos 1. Pero bueno, en este caso, si x es igual a 1, resulta, este es mi dominio, todos los que yo ponga del lado izquierdo, y este sería el rango. Cuando x vale 1, yo podría tener, por ejemplo, menos 1 precisamente, pero también si x vale 1, menor o igual a menos 1, pues podría ser menos 2. Si x vale 1, pues podría ser menos 5. Y si x vale 1, pues también cumple el menos 10. Y así sucesivamente. De hecho, tenemos un número infinito de números que cumplen con esta condición. Por lo tanto, esto no es una función, porque para el mismo valor de x le corresponden diferentes valores de y o de rango. Entonces no es una función. Bueno, esta que está aquí no es una función, no define una función. Ok, ahora como vimos aquí, el rango de la y o el rango de la función pues puede ir desde menos infinito o desde 0 hasta menos infinito, dependiendo del valor que le demos a x. De hecho, nosotros le podemos dar cualquier valor a x. Si yo digo que x es igual a 100, entonces y menor o igual a x, 100 menos 1, y es menor o igual a 99. Entonces, cualquier valor que sea menor a 99 va a cumplir cuando x sea igual a 100. Pero yo le puedo dar cualquier valor a x, no tengo problemas ni con una división que me vaya a dar división entre 0 o no tengo ningún radical. Entonces, en realidad mi dominio puede ser cualquier valor de los números reales, es decir, puede ir desde menos infinito hasta infinito. Y mi rango, como lo acabamos de ver ahorita, pues este podría ir desde 99 hasta menos infinito. Pero si yo le doy un valor más grande a x, pues podría empezar también desde un valor más grande la y. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo le doy x igual a 1000, pues ahora la y va a ser menor o igual a 999 y podríamos poner cualquier valor desde menos infinito. Entonces, en realidad el rango de la y también va desde menos infinito hasta el infinito, ¿sí? Si x tiende a infinito, pues también el valor de la y va a tender a infinito. Esa sería nuestra solución para el inciso D. Finalmente vamos con el inciso E. Muy bien, pues vamos con el inciso E. E me dice que es 5 entre x menos 1. Y aquí, otra vez, recuerden lo que vimos previamente. Debemos de tener cuidado con aquellos números que me den lugar a una división por 0 o a una raíz par de un número negativo. En este caso no tenemos ningún radical, pero sí tenemos una expresión que me puede dar una división por 0. ¿Qué significa? Que yo no puedo tener una expresión de este tipo 5 entre 0, eso no, porque no está definido. Y esto lo que me está diciendo, x menos 1 debe ser diferente de 0. Es decir, x igual a 1 no puede ser parte del dominio. No puede ser parte del dominio. ¿Ok? Entonces, como x igual a 1 no puede ser parte del dominio, pues mi dominio van a ser todos los reales excepto el 0. Entonces serían todos los reales excepto el 0, excepto el 1, excepto el 1. O, dicho de otra forma, yo voy a ir desde menos infinito hasta el antes del 1. Acuérdense que este paréntesis indica que no tomo el 1. Unión desde el 1 hasta infinito. Ese sería mi dominio. Ahora veamos cuál sería el rango de esta función. Bueno, ahorita ya dije que hoy vamos a encontrar el rango de esta función, pero la verdad es que no analizamos si esto era una función o una relación. Pero bueno, veámoslo. Para cada valor de x, no importa, ustedes le pueden dar un valor negativo muy grande
un valor real negativo menos un número negativo, pues me va a dar negativo, positivo entre negativo me da negativo, y eso siempre me va a dar un valor diferente. Es decir, por cada valor de x que yo ponga aquí, excepto el 1, siempre voy a obtener un valor diferente, y eso me va a dar 5 entre un número. El punto es que siempre va a ser un valor diferente. Entonces, por cada valor de x yo voy a tener un valor diferente de aquí, y esto sí define una función, ¿sí? Por cada valor que yo le dé a x me va a regresar un valor diferente de y eso me define una función. Vayamos con el rango. Fíjense, por cada valor de x que yo le dé aquí, si es negativo, esto me va a regresar un número negativo. Si es positivo, para algunos me va a regresar un valor positivo, para otros me podría regresar un valor negativo. Por ejemplo, si x es igual a 0.5 positivo, esto pues va a ser negativo, pero no importa, si x es muy grande, esto me va a regresar un valor positivo. Es decir, la función, el rango de la función pareciera que va desde menos infinito hasta infinito. Sin embargo, hay que tener cuidado porque nunca voy a obtener un 0. Si ya quitamos x igual a 1, siempre voy a tener 5 en el denominador, y entonces y, este no va a ser mi rango, porque y siempre va a ser diferente de 0. La única forma para que yo pase o y me devuelva, tenga el valor de 0, es que el numerador sea 0, y esto no ocurre en esta función. Entonces, el rango de esta función es de menos infinito hasta antes de 0, unión infinito, perdón, 0 hasta infinito. Ese sería el rango de esta función, y de hecho pues lo podemos graficar, lo podemos hacer, ver la gráfica para que ustedes se convenzan. Entonces, bueno, aquí está nuestro graficador. Dijimos que era 5 entre paréntesis. Los paréntesis son muy importantes porque si no estaríamos haciendo otra operación. Le vamos a decir que lo añada, y le vamos a pedir que me lo grafique. Vamos a escoger un intervalo pues más o menos adecuado. Vamos a escoger que la gráfica vaya desde menos 6 hasta 6 en el eje X, y que vaya también desde menos 10 hasta 10 en el Y. Vamos a dar OK, y bueno, ahí está. Esa es la gráfica de nuestra función. Ustedes se podrán dar cuenta que efectivamente la X va desde menos infinito, pero no toma el valor de X igual a 1, de hecho, y después otra vez se va hasta el infinito. Si le damos otra representación a la gráfica, bueno, a lo mejor nos podría ayudar. Pero la otra que pueden ver es que esta curva me da los valores de y, o los valores de la función evaluada en x, y nunca toca el valor de 0. Entonces efectivamente 0 no es parte del rango, así como tampoco 1 es parte del dominio de la función. Pues muy bien, con esto terminamos nuestros ejemplos de cómo encontrar el dominio. Bueno, falta un último ejemplo, que que está aquí. No sé si dejarlo de ejercicio porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos con este último. Me dice que encuentra nada más el dominio, y yo tengo que g de x, acuérdense que g es el nombre de la función, g de x ya es un valor. Me dice que la función evaluada en x es igual a 4 más x entre 1 menos x. Y aquí tengo los dos casos. El radical debe ser mayor o igual que 0, y el denominador debe ser distinto de 0. Entonces me tengo que cuidar de ambas condiciones. Entonces, para el primer caso yo tengo que 4 más x debe ser mayor o igual a 0. Restamos de ambos lados el menos 4. Es decir, resto menos 4 de este lado, restamos menos 4, y por lo tanto me dice que x debe ser mayor o igual a menos 4. Entonces cualquier valor que sea mayor o igual a menos 4 va a cumplir con esta condición.
por ejemplo, menos 3, 4 menos 3 me da 1. Si fuera x igual a menos 10, que no cumple con esta condición, bueno, yo tendría una raíz de un número negativo que no tiene solución en los reales. En principio, esto yo lo puedo expresar como de menos 4 hasta infinito, pero esa es la primera condición. Debo cuidar ahora cumplir con la segunda también. Y la segunda me dice que 1 menos x debe ser diferente de 0. Por lo tanto, yo tengo que cuidar que esto no me dé 0. Y x es igual a 1. Por lo tanto, x debe ser diferente de 1. Y aquí entra el conflicto, porque aquí lo que me está diciendo es que mi solución sería todos los reales excepto el 1. Pero aquí tengo la otra restricción. Este me está diciendo que yo voy desde menos infinito hasta 1, unión 1 hasta infinito. Pero mi dominio debe cumplir con ambas restricciones, con esta y con esta. Entonces, de menos infinito a 1 queda descartado automáticamente, porque este no puede tomar valores menores que menos 4. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este dominio y le vamos a quitar simplemente que no puede pasar por el 1. Es decir, mi dominio, vamos a borrar esto que está aquí, mi dominio podría ser, bueno, no podría, es desde menos 4 hasta 1, antes del 1, es decir, acuérdense que esto significa que no lo tomo, unión 1 hasta infinito. Ese vendría siendo el número de valores en x que cumple con esta restricción. Cualquier valor entre menos 4 y antes de 1 es un valor válido, pero después me salto el 1 o excluyo el 1 y del 1 hasta el infinito. Entonces, muy bien, este es el dominio de esta función y ahora sí, con esto terminamos nuestro video.